Hola, buenos días a todos, amigos, amigas, compañeras y compañeros y camaradas, que seguro que tengo por aquí bastantes camaradas, sobre todo dentro de esa fosa, por desgracia, ¿no? Después de hablar todos los compañeros, tanto de pasado, algunos de futuro, pues al final siempre, como me toca hablar el último, pues me lo pone muy difícil y tengo que hablar de presente. Y tengo que hablar de presente porque muchas veces, cuando hablas con muchas personas y se enteran de que fuera de tu trabajo normal, no me dedico a esto como trabajo, sino como una actividad militante, ni más ni menos, no entienden las cosas y empiezan a decir, eso ocurrió hace mucho tiempo, eso no tiene nada que ver. Pero mira, ejemplos surgen todos los días y recientemente en público salió una noticia muy interesante que yo quiero hacer llegar a todos porque cuando se utilizan argumentos de por qué hay que recuperar la memoria, pues hay que saber cosas del presente para saber cómo está relacionado con el pasado, ¿no? Porque es que, claro, 70 y tantos años en la vida de una persona es toda la vida, pero la vida de un país es nada, es un segundo, son 2 segundos, no es nada, ¿no? Esa noticia contaba lo siguiente, contaba lo que habían ganado los millonarios de este país con sus acciones en la bolsa desde que había empezado lo que ellos han llamado crisis, que ha sido solo una crisis para el pueblo, como hemos visto, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegaban a la compañía ACS, que yo pensaba que era de Florentino Pérez, nada más, me encuentro que los segundos grandes accionistas de ACS es la familia March. ¿Sabéis quién es la familia March? ¿Quién es la familia? ¿Quién era Juan March? El mayor enemigo de la República, el que financió el avión que trasladó a Franco desde las Canarias hasta el norte de Marruecos para que se diera cargo del ejército de África, cruzar la península y poder destruir la democracia española. Esa es la familia March. Quiere decir que ese hilo rojo de la memoria sigue existiendo, pero no solamente entre nosotros, entre ellos. Es decir, los que dieron ese golpe de Estado para perpetuar sus privilegios, que no es ni más ni menos que la banca, los grandes terratenientes, la derecha española, una parte del ejército, es decir, gente que tenía grandes privilegios, dieron ese golpe para perpetuar esos privilegios, para ganar mucho más, y eso se lo han perpetuado. Si nos damos cuenta, hoy en día, todavía, de una forma o de otra, siguen manteniendo ese hilo. Existe una fundación Juan March. O sea, ¿qué país se ha visto? O sea, nos imaginamos en Alemania, alguna empresa, algún empresario que hubiera apoyado a Adolfo Hitler, que tuviera una fundación, y que esa fundación recibiera subvenciones, etcétera. O sea, sería algo totalmente deleznable. Los alemanes, vamos, yo imagino un obrero alemán con algo de eso, sería alucinante. Pero hay más cosas, ¿no? Recientemente ya en el pueblo donde nosotros vivimos en Leganés. Leganés, no sé si sabéis, el año pasado descubrimos que el comisario, el jefe de la comisaría de policía, había sido miembro de la Brigada Político-Social. ¿Cómo es posible? O sea, yo decía, vamos a ver, pero es que torturó, no la ha condenado a nadie, sino es que la haya condenado a nadie. Es que yo me imagino a un ciudadano alemán, si se enterase de que el comisario jefe de la comisaría de su barrio había sido la Gestapo. Pero, ¿de qué país vivimos? ¿De qué democracia estamos hablando? Eso yo creo que son argumentos suficientes muchas veces para entender de que el franquismo comenzó un 18 de julio de 1936, pero hoy todavía pervive en España. Y voy a explicar por qué pervive en España. Primera cuestión, la cuestión de la Segunda República. ¿Por qué no se quiere reconocer de una vez por la democracia actual, si está en democracia, que la Segunda República es el antecedente democrático inmediatamente anterior a la democracia que en este momento padecemos? Claro que he dicho padecemos, no disfrutamos, ¿eh? Segundo lugar, ¿por qué los hombres y mujeres que defendieron esa democracia, esa república, que era lo mejor que había en España en aquel momento, siguen enterrados en fosas y no están puestos en el preámbulo de la Constitución como padres y madres de la democracia actual? Segunda cuestión, los derechos humanos y la impunidad. Una democracia, la nuestra, que ha firmado cantidad de acuerdos internacionales, que
ha incluso intentado, porque no se consiguió traer aquí, procesar a Pinochet por crímenes de guerra. Os recuerdo que el rey actual, en un momento determinado que Pinochet vino aquí al entierro Franco, dijo que Pinochet era un ejemplo. Hay que recordar, es que esas cosas son memoria histórica también, y hay que recordarlas en este momento que ha aplicado, etcétera, ¿no? El tema de los derechos humanos es fundamental. Cuando nosotros hablamos de la víctima del franquismo, llevamos años diciendo que hay que aplicar el derecho penal internacional, que se basa en tres cuestiones principales. La verdad, es decir, pero la verdad no para que la conozca solo la familia, no, para que la conozca toda la sociedad. Y además tiene que ser una verdad oficial, una verdad que no solamente esté hecha por historiadores, no, una verdad que tiene que estar constatada por los jueces. Si aquí dentro hay una fosa, aquí tendría que venir un juez a investigar esto. Seguramente los que cometieron esos asesinatos ya habrán desaparecido ya, posiblemente, ¿no? Pero él tiene obligación de investigarlo. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento de todas las personas que hay ahí dentro, asesinadas, tengan el reconocimiento jurídico como víctimas. ¿Tenéis un poquito de agua? Perdona, porque es que se me reseca la boca. Pero esta verdad no solamente tiene que ser una verdad oficial en ese sentido, sino que esa verdad se tiene que extender a los centros de enseñanza. En cualquier país donde ha padecido una dictadura de carácter fascista, de carácter nazi, etcétera, en los colegios se enseña todo lo que ocurrió durante aquel periodo. En este país no se enseña absolutamente nada en los institutos. Es más, recientemente sabéis que ha habido polémica con ciertos libros de texto en los que se hablaba de que García Lorca falleció en agosto. Parece que García Lorca, Antonio Machado se fue a Francia y murió allí. No se habla para nada del asesinato de García Lorca, ni se habla de esa muerte tan trágica de nuestro querido poeta del pueblo, teniendo que marchar al exilio y morir en Francia, totalmente empobrecido y abandonado. No se quiere hablar de ese tipo de cosas. Esa verdad es importante. Pero hay otro elemento también, que es el de la reparación. Nosotros estamos haciendo aquí algo de reparación, ¿no? Porque estamos haciendo un reconocimiento. Pero este reconocimiento no tiene que ser un reconocimiento de la sociedad civil. Aquí dentro hay militares. Aquí tenía que estar el capitán general de Madrid rindiendo honores a los militares asesinados por defender la democracia. Aquí hay alcaldes. Tenía que estar el alcalde de este pueblo y de los pueblos de la zona rindiendo honores a los alcaldes y concejales que murieron por defender la democracia. Es decir, eso en una democracia, de verdad, una democracia que se precie, sería lo mínimo exigible. ¿Cómo es posible que en Francia, cuando se conmemora la liberación del país, la bandera tricolor española, porque los primeros que entraron allí, en París, fueron españoles, fueron republicanos españoles, pueda ondear libremente, y aquí se siga diciendo que es que llama a la violencia? Hombre, la violencia está representada por los colores de la bandera actual, con el aguilucho ese que tenía, hombre. Eso es, esa es la violencia, esa es la violencia, esa bandera impuesta a sangre y fuego a este pueblo. Pero la reparación no solamente es esa. Yo oigo hablar a los familiares, porque claro, es que hablamos de unas víctimas que están ahí dentro, pero ¿y los familiares? Hemos oído verdaderas aberraciones. Yo he oído cosas durísimas de obligarles a trabajar para los verdugos, de impedirles llorar a sus muertos. Verdaderas aberraciones. Lo que han sufrido a lo largo de todos esos años ha sido algo tremendo. Eso hay que reparar. Porque es que el gran problema, había dicho antes una compañera, no es solamente ya que acabasen con tu padre y con tu madre, que hiciesen desaparecer a los cabezas de la familia y dejasen críos, sino que el gran problema, además, es que los pocos recursos que tuvieran, o los muchos, porque hay gente normal, como hoy en día, que tenía su cartillita de ahorro, que tendría su casa, su pequeño huerto, etcétera, eso se lo quitaron. Y además de matar a cabeza de familia, impusieron unas multas derivadas de las leyes represivas del franquismo tremendas, pero leyes que arruinaban a las familias. ¿Para qué? Para que los que habían sido de alguna forma lacayos de los que dieron el golpe de Estado pudieran quedarse con esas casas y esas propiedades. Eso ocurrió. Eso lo tienen que reparar.
O sea, que la reparación no solamente puede ser en homenajes y que vengan aquí, sino que tiene que haber una reparación también económica por todo ese sufrimiento. Igual que ocurre en cualquier momento cuando hay una víctima. Nosotros estamos diciendo últimamente que queremos que a las víctimas del franquismo se les aplique el mismo estatuto que a las víctimas de ETA, ni más ni menos. Lo que no puede ser es que haya habido sufrimiento durante 40 años en centenares de miles de personas, como ha habido, se les siga dejando ahí metidos debajo en una fosa común, sin que se venga su nombre, sin que se sepa prácticamente nada del tema, y a otro tipo de víctimas lo tengan todo, que nos parece muy bien. Nosotros, todo lo que sea reparar a las víctimas, nos parece lo lógico, y nos parece que tiene que ser así, pero también con las del franquismo. No vale solamente una clase de víctimas, todas. Y por último, la justicia. La justicia es importante, pero la justicia debe de ser, digamos, alcanzar a todos los estadios de la sociedad. La justicia no puede ser solamente intentar que se lleve Nabil y el niño, que no dejaba de ser un lacayo torturador, a la Argentina. La justicia tiene que alcanzar también a los ministros, que había en aquel momento, que sigan vivos. Y la justicia debería de alcanzar incluso a la corona. Porque si hay un valedor en este país del franquismo que nunca ha tenido ni una palabra para las víctimas del franquismo, ni para sus familiares, ni para nadie, no ha recordado nunca que si hay una democracia aquí, lo poco que tenemos se lo debemos a ellos. Un señor que cuando Franco se ponía enfermo, en un país donde se torturaba, donde había miles de presos políticos, donde se fusilaba a la gente, donde se le aplicaba garrote vil a los antifascistas, este señor hacía de jefe de Estado en funciones. Y nunca dijo que la dictadura de Franco en aquel momento fuera mala. Es más, cuando murió Franco dijo que no permitía que se hablara mal de él, hombre. ¿A qué estamos jugando en este país cuando este señor abdica y le pasa el bastón a su hijo? ¿Qué quiere? Perpetuar la impunidad para siempre. La de él y la de todo lo que conlleva con él, que son todas las grandes fortunas que se beneficiaron del golpe de Estado, del franquismo y durante todos estos años de transición. Ya está bien, ya está bien. Hoy en día la corona es el puntal principal de la impunidad en este país. Mientras que no se consiga acabar con la impunidad, no tendremos democracia plena. ¿Por qué? Porque los que dieron ese golpe de Estado contra la Segunda República, contra los hombres y mujeres que intentaban una sociedad más justa en aquel momento, no han sido castigados ni siquiera por la historia. Con lo cual, en caso de que en este momento de cambio seamos capaces de sumar fuerzas, seamos capaces de generar una nueva mayoría social capaz de hacer esos cambios, estarían dispuestos a repetir, y lo estamos viendo en todos los países del mundo. En cuanto un pueblo decide tomar en sus manos su futuro, su destino, y lo que quiere ser, automáticamente, como eso choque contra los privilegios de los que tienen todo, automáticamente ponen los tanques nuevamente en marcha. Hay que estar siempre vigilantes y aprender eso de la historia. No podemos dormirnos y pensar que la democracia la vamos a ganar solamente porque nos reunamos en la asamblea. Eso es importante, pero también vigilando, porque en este país el fascismo nunca ha sido ilegal, sigue siendo legal el fascismo en nuestro país, y el hecho de la impunidad garantiza que los verdugos puedan intentar repetirlo en cualquier momento. ¿De acuerdo? No quiero deciros nada más, ya os he aburrido bastante, creo que hay que hacer el homenaje. Vais a tocar la Internacional ahora, solamente recordar una anécdota. En la batalla del Jarama, es una anécdota muy bonita, la compañía irlandesa del batallón británico tuvo un problema cuando llegó allí. Como sabéis, los republicanos pues compraban las armas donde podían. Y resulta que, bueno, pues llegaron allí con los avances franquistas, fueron a montar unas ametralladoras y se encontraron que la munición era de otro tipo de arma, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que hacemos, no? Porque claro, llegaron los moros, los legionarios, una compañía de ametralladoras alemana, les tomaron la trinchera y estos tuvieron que retroceder. Y entonces uno que había allí dijo, pues muy sencillo, lo que hacíamos en Belfast en las manifestaciones cuando nos atacaba la policía, nos poníamos a cantar la Internacional y les atacábamos a ellos, se pusieron a cantar la Internacional y recuperaron la trinchera que habían perdido, ¿no? Por eso íbamos a cantar todos
mientras que tocan los compañeros de la Internacional. Gracias, viva la República, viva el pueblo, viva la democracia y sobre todo viva los hombres y mujeres que la defendieron.